Bendiciones, bienvenidos a mi canal Botellitas de Luz. Yo soy Yané y el día de hoy estaremos realizando este hermoso proyecto. Estaremos realizando el esmerilado casero y además decorando nuestra botellita. Bendiciones. Para este esmerilado casero vamos a utilizar una cucharadita de fécula de maíz. Más o menos esta medida. Vamos a utilizar 3 cucharadas de goma blanca, colmaditas, y vamos a utilizar también 2 cucharadas de alcohol, del alcohol que tenemos en nuestras casas. Vamos a usar 2 cucharadas de alcohol. Una, 2 cucharadas. Revolvemos muy bien. Mezclamos muy bien. Con este esmerilado vamos a trabajar en nuestra botellita. Vamos a ir mezclando, tenemos que tener mucha paciencia porque se deben de deshacer todos los grumitos de la maicena, de la fécula de maíz. Si vemos que está muy espeso, le podemos agregar una cucharadita más de alcohol. Pero eso es a medida que vayamos mezclando, nos damos cuenta si nos está haciendo falta o no. Voy a echarle un poquito más de alcohol porque veo que está muy espesa la mezcla. Y mezclo muy bien. Cuando vemos que ya nuestra mezcla ha quedado bien, miren, no está muy espesa ni tampoco está muy líquida, sino que está en el punto exacto. Entonces vamos a tomar una esponjita de esta con la que normalmente lavamos en nuestras casas los platos. Esta que es amarilla por este lado, yo la redondeé un poquito con una tijerita, le saqué aquí las esquinitas. Con esta vamos a tomar de la mezcla y lo vamos a ir colocando en nuestra botellita de vidrio. Agarramos un poco de alcohol, como ya usted sabe cuál es el procedimiento. Tomamos un poco de alcohol y limpiamos bien la botella. Con este trapito limpio la limpiamos para que la botella quede completamente limpia y no tenga ningún rastro de polvo que pueda entorpecer nuestro trabajo. Entonces, con la mezcla que ya hicimos, vamos a tomar en nuestra esponjita, vamos a sacar un poquito de esta manera y vamos a ir pasándola en toda la botella. Vamos a empezar de acá abajo hacia arriba, de esta manera, dando pequeños toquecitos en la botella. Toques suaves en toda nuestra botellita. Vean cómo se va viendo. Vean cómo nos va quedando nuestra botella. Ahora vamos a dejar que ella seque. Esto seca en realidad bastante rápido. Sin embargo, vamos a darle el tiempo suficiente
para que pegue completamente y continuar con nuestro trabajo. Bueno amigos, vean, ya la botella se ha secado completamente. Vean qué linda se ve. Yo, antes de llevarla a secar, le agregué un poco de escarcha. Por eso es que ustedes le ven este brillo tan bonito. Es un tip que les doy. Ustedes saben que el esmerilado usted lo puede pintar o dejarlo así traslúcido. Yo decidí echarle un poco de escarcha tornasol, como para darle un toque diferente. Y se ve muy bonito. Ahora vamos a proceder a decorarla. Yo tengo estas bolas navideñas y las voy a colocar aquí en mi botellita. Para esto vamos a utilizar un poco de goma blanca. Yo la he diluido en un poquitico de agua y con esto vamos a decorar nuestra botella. Entonces vamos a tomar nuestra figurita. Esta yo la descargué de Pinterest. Le vamos a echar por la parte de atrás goma blanca y la vamos a ir colocando en nuestra botellita. Usted va a ir ubicando el lugar donde usted quiere que ella quede pegadita. Vamos a ir colocándolas una a una. Unas sencillas esferas navideñas, pero que le dan mucha vida a nuestra botellita. Vean, yo imprimí estas imágenes y fíjense que aquí en la copito de nieve le hice una intervención con un poquito de goma blanca y la escarcha. No sé si logran ver el brillo de del copito de nieve. Te vamos a ir pegando cada una de ellas. Usted las va a ir ubicando. Ya usted va a ir jugando con su creatividad, con el don que Dios le ha dado. Y va a ir ubicando sus esferas. Vamos a poner esta más, esta otra que tengo aquí. Echamos goma blanca. Y la vamos a ir ubicando. Miren esta tiene unas estrellitas. Y miren qué bonita se ve el brillo que tiene. Le vamos echando su goma blanca. Y la vamos a ir ubicando. Vamos a poner esta otra. Con una bolsita vamos a hacer presión en cada una de estas esferas para que quede bien pegada en la botellita. De esta manera. Vamos a ir haciendo presión. Vean qué bonita se ve. Yo tengo estos lacitos con un pedacito de cinta, como unos 8 centímetros.
formé estos pequeños lacitos que los voy a colocar en esta parte de las botellitas. Entonces vean, con un poquito de silicona caliente y colocamos nuestro lacito. El lacito queda inmediatamente ahí, ya pegadito. También tengo estas figuritas que hice con un pedacito de alambre. Este lo vamos a pegar en cada uno de estos lacitos como para darle un toque distintivo. Igualmente colocamos un punto de silicona y colocamos el adornito que hemos hecho de esta manera. Así vamos a ir haciendo en cada uno de los lacitos que hicimos para cada una de las bolitas navideñas. Vean cómo ha quedado. Le coloqué un lazo dorado aquí en la parte superior y las imágenes de las bambalinas navideñas con sus lacitos cada uno y el adornito que le hice de metal. Son pocos materiales. Vean qué bonita se ve, el brillo que tiene. Entonces los invito, ¿verdad?, a que con el talento que Dios les ha dado a cada una, lo pongan a producir de una manera creativa. Ahora yo le voy a colocar estas luces LED que a mí me gustan mucho para darle un toque a nuestra botella. Vamos a irlas introduciendo aquí adentro para que la botella se ilumine y nos sirva de lamparita en las noches. Vean qué bonita se ve. Vamos a ir introduciendo las luces. Entonces vea, con el esmerilado casero y las bambalinas, con la decoración que le hicimos y además la escarcha que le colocamos, miren qué bonita se ve el brillo que tiene. Entonces, con muy pocos materiales hemos hecho algo muy bonito. Entonces los invito, si les ha gustado, se suscriban a mi canal, le den like y compartan. Bendiciones.